solo nos queda este estudio y uno en el que voy a hablar de esa cláusula con la que termina el Padre Nuestro, pero esta es la última petición que encontramos. Mateo 6:13 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, antes de orar para iniciar el estudio, creo que en particular esta última petición debería llegar con una fuerza especial a nuestros corazones. Creo que hemos de reconocer que si la iglesia había estado pasando por un periodo tranquilo, por un periodo de relativa calma, creo que ahora deberíamos decir ese periodo parece estar cambiando con la noticia de la enfermedad de nuestra hermana Raquel, de nuestra hermana Lorena también, y otras situaciones más, hermanos, que me hacen pensar que deberíamos estar más alertas espiritualmente, que es un momento para unirnos a orar, quizá los que estamos sanos, por los hermanos que están enfermos, enfermas, nuestras hermanas, por los hermanos que quizá estamos en una condición espiritual en la que hay relativa calma, orar por las personas también que están pasando por tribulación, por pruebas, por caídas, por luchas. Entonces, creo que esta petición en especial que vamos a ver hoy tiene mucho que decir acerca de el momento en que podemos pasar como iglesia. Hay momentos de tranquilidad, hay momentos de calma, hay momentos de lucha, hay momentos de prueba, hay momentos en que las cosas se ponen más difíciles, ¿no? Y el Señor sube la temperatura del horno, de la aflicción, y debemos estar preparados para saber cómo responder en ese momento. Como decía el apóstol Pablo también, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y hermanos, el diablo quiere hurtar, matar, destruir. Quiere que cuando llega la prueba en la que el Señor tiene como meta crecimiento, fruto, santidad, el diablo quiere producir lo contrario. Entonces, creo que es algo que debemos considerar con una fuerza mayor al ver esta petición. De hecho, vamos a ver que la palabra mal aquí, como en algunos otros versículos en la Biblia, podría traducirse maligno de una manera válida, o sería otra traducción en este contexto por la forma en la que está escrita en el idioma original, podría traducirse de las dos maneras. Y yo me inclino a pensar que más que referirse a mal, probablemente el Señor estaba haciendo una referencia al maligno. Pero ahorita vamos a ver eso en un momento. Entonces empecemos con oración, hermanos, y no olvidemos estar orando a nuestros hermanos, hermanas, especialmente ahorita que están enfermos, están sufriendo, están batallando, que el Señor traiga consuelo, traiga paz, traiga paciencia también en este momento, y podamos estar rogando unos por otros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites llegar a esta última petición, esta oración que es tan preciosa, que nos enseña tanto acerca de ti y de la manera en la que quieres que oremos. Pedimos que nos sigas dando de tu gracia, y en esta petición decimos: Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de pecar contra ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la petición pasada estábamos hablando de la remisión o el perdón del mal, y ahora estamos hablando de la prevención del mal. No solo queremos que cuando el mal haya llegado, Dios nos perdone de eso, también queremos que el mal no llegue, que ni siquiera sea una realidad por la que tengamos que pedir perdón, que sea algo que Dios en su poder prevenga que ocurra.
Entonces, confesamos en esta petición nuestra necesidad de ser librados por la poderosa mano de Dios. Y la petición que tenemos aquí, aunque es una sola, está dividida en dos partes. Y la división, por supuesto, está junto con esta coma. Bueno, antes de pasar a la petición como tal, hay una pequeña palabra, hermanos, la voy a escribir aquí. Es una palabra griega para esta conjunción que está acá. Y la escribo porque es una palabra importante, se lee Alá. Y lo que significa no solamente es como un pero o como un más, algunas veces se traduce como pero, según la tenemos en las Escrituras, pero la idea es que lo que vamos a encontrar después de esta conjunción es la idea principal. En otras palabras, esta segunda parte nos explica lo que quiere decir la primera parte. Por eso es una sola oración, pero entender la relación de las dos partes nos ayuda a entender que la idea principal es esta y que esta idea está muy relacionada con lo que significa y no nos metas en tentación. El significado general es claro, pedimos a Dios que nos libre del pecado, pero la teología que hay detrás de esto es profunda. Decimos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ver primero el significado de esas palabras y empezamos, por supuesto, con y no nos metas en tentación. Y digo que hay un significado teológico profundo porque esta petición nos presenta una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Hay que empezar preguntando, si la petición dice y no nos metas en tentación, ¿será entonces acaso que Dios nos tienta? No, ¿por qué pueden decir eso tan convencidos, hermanos? Que hay un versículo, ¿verdad? ¿De dónde está? Santiago, capítulo 1, versículo 13. Quisiera que fuéramos para allá. Y ese es el versículo que nos va a ayudar a abordar esta aparente dificultad. Voy a escribir aquí Santiago, un versículo clave aquí. Santiago 1, 13, que nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En otras palabras, Dios no atrae a nadie al pecado. Y ese versículo nos ayuda a decir, bueno, lo que quiera que esto signifique, esta primera parte de la petición, no significa que Dios nos atrae al pecado. Todavía no hemos llegado al significado que está aquí, pero sabemos lo que no quiere decir. Esta primera parte no significa que Dios nos atraiga al pecado. Ahora, Santiago nos explica más de cómo la tentación funciona o opera en el corazón del hombre. Inmediatamente en el versículo 14, Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando estamos hablando de la tentación, entonces empezamos a hablar de un deseo pecaminoso que hay en nuestro corazón, y con ese deseo, hermanos, con eso que se origina en el corazón o está presente en el corazón, es que nos sentimos atraídos hacia algo que es pecaminoso. Tiene que haber el deseo pecaminoso primero para que yo me dirija a cometer entonces o consumar un acto pecaminoso, pero comienza de esa manera. William Perkins, el puritano que he estado citando, define la tentación de la siguiente forma. Él dice, cito, la tentación consiste en seducir al alma o al corazón
ya sea por la corrupción de la naturaleza humana o por las seducciones del mundo o del demonio, a cometer algún pecado. Entonces, sea la corrupción de esa naturaleza, sea esas seducciones del mundo, o sean esas seducciones también de Satanás, la tentación busca seducir al alma o al corazón a cometer algún pecado. Con esto aclaramos lo que dice la oración cuando se refiere a la tentación. Esta parte es clara. ¿Qué es la tentación? El momento en el que, sea por nuestra corrupción, sea por los deseos que el mundo nos ofrece, sea porque Satanás quiere inclinar nuestra alma a algo, hay ese deseo, esa seducción en el alma o el corazón hacia el pecado. Pero ¿por qué decimos no nos metas en tentación? Está claro que eso es la tentación, pero ¿por qué estamos hablando con Dios y le decimos a Él no nos metas en tentación? Bueno, hermanos, en primer lugar, y lo voy a escribir aquí, porque Dios es soberano sobre la tentación. Número uno, Dios es soberano sobre la tentación. Quisiera que fuéramos allá dos textos. En primer lugar, vamos a Job, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 8 al 12. Libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Job 1:8. Job 1:8 nos dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás, hermanos, según nos lo dice Job aquí, y ahorita vamos a ver otro texto en el Nuevo Testamento, tiene que pedirle permiso a Dios para afectar o causarle un daño o tentar a uno de sus santos. Necesita el permiso de Dios. ¿Quién es el que autoriza aquí? Dios. Dios es soberano sobre la tentación. Es Dios el que decide esto. Eso no se contrapone a lo que hemos visto. Dios no tienta a nadie. Dios no atrae al pecado. Dios y Satanás tienen propósitos muy diferentes con una misma situación. Pero vemos claramente que Dios es soberano sobre la tentación, lo cual hace mucho sentido si pensamos que estamos hablando con Dios y no nos metas en tentación. En segundo lugar, vean Lucas, capítulo 22. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 22. Versículo 31, Lucas 22, 31. En este caso es el Señor Jesús el que está hablando y dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De nuevo,
Satanás tiene que pedir permiso, y esto es algo que el Señor Jesús le está revelando a Pedro. Job no supo eso, Job no sabía lo que estaba pasando, pero en el caso de Pedro, el Señor Jesús se lo revela. Pedro, hay una esfera espiritual que tú no puedes ver en este momento, y en esa esfera espiritual Satanás pidió permiso para tentarte a ti. Pedro, vas a caer, pero vas a ser restaurado. De antemano, hermanos, el Señor le dice todo eso al apóstol, lo cual nos muestra otra vez que Dios es soberano sobre la tentación. En segundo lugar, hermanos, podemos decir que aunque el Señor no tienta, sí prueba el corazón. Aquí nos acercamos un poco más al significado de esto. Entonces, Dios es soberano sobre la tentación, y voy a poner en segundo lugar, Dios no tienta, pero prueba el corazón. Vean, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Versículo 1, que nos dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿De quién es la falta? El falso profeta. Pero el Señor en eso tiene un propósito: demostrar lo que hay en el corazón del hombre. ¿Es acaso que el Señor no sabe lo que hay en el corazón del hombre? El Señor lo sabe, es para demostrárnoslo a nosotros, para exponer lo que hay, sea bueno o sea malo. Dios puede traer algo así para juicio, y a los que están ya en su pecado, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que a los que no amaron la verdad, Dios envía ese poder para que reciban juicio y crean a la mentira. Por haber consentido en el pecado, por haber consentido en el error, Dios los juzga. Pero cuando sus santos oyen a un falso profeta que dicen: este no es el mensaje del Señor, yo amo a mi Señor y mi Señor no ha dicho de esta manera, entonces se demuestra lo que hay en el corazón. Vean también lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Lo que pasó con Ezequías, el mismo varón, el mismo rey que había orado para ser sanado de su enfermedad y Dios se lo concedió, después pecó contra el Señor. Y segundo de Crónicas 32, 31 nos dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Entonces, aunque Dios no tienta, Él sí prueba el corazón. Entonces, en una misma situación, hermanos, en una misma aflicción, podemos verlo de dos caras. Por un lado, podemos decir: es una prueba, y Dios lo envía para eso, para demostrar lo que hay en el corazón, para que podamos crecer. Por otro lado, podemos decir en la prueba: me siento tentado. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Una tiene que ver con mi corazón, porque hay corrupción en mi corazón todavía. Otra tiene que ver con los deseos de este mundo, y otra con las insinuaciones del diablo. Pero en tercer lugar, podemos decir también
que la tentación puede venir con mayor fuerza como un juicio de Dios. Y eso es parte de lo que nos estamos refiriendo en esa petición al decir, y no nos metas en tentación. O sea, es un decir, Señor, yo no quiero que eso llegue. Yo no quiero estar en ese punto en el que mi alma sea susceptible al pecado. Pero si llega a ese punto, líbranos del mal. Entonces, en tercer lugar, la tentación puede ser más fuerte por un juicio de Dios. Y vamos a ver eso en el segundo libro de Samuel 24. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Escuchen esas palabras, hermanos. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Manténganse en ese pasaje y les voy a leer, ahorita lo pueden leer ustedes, pero manténganse en Samuel y vean cómo describe el mismo evento, primero de Crónicas 21. Manténganse en Samuel y escuchen. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Samuel nos dice que fue Dios, Crónicas nos dice que fue el diablo. ¿Cuál es la respuesta? Las dos. Dios en su ira, en un juicio, usa a Satanás como instrumento y permite que Satanás incite el corazón de David para hacer un censo en Israel. ¿Cuál era la razón que venía de eso? La ira del Señor. Y eso va más allá en el contexto, pero podemos limitarnos a decir esto: Dios, como juicio, puede permitir que venga una tentación con mayor fuerza. Hay mucho misterio aquí. Vemos en el caso de David que esto resulta para bien después. Dios trae un juicio, Dios le quita la vida a muchas personas en ese momento. David reconoce a Dios y la escena en la que termina el libro es justo en el lugar que Dios designa para que se construya el templo cuando David ofrece los sacrificios. Entonces hay un contexto más amplio, pero podemos decir esto: las dos cosas son verdad. Dios es soberano y Dios usa a Satanás como un agente. Dios está pensando, hermanos, recuerden, en traer un bien mayor, en traer juicio, en traer gracia, en otras cosas que van más allá. Satanás, por otro lado, ¿qué está pensando? Hurtar, matar y destruir. Pero vemos en la Escritura que Dios usa todo eso para traer un bien mayor. Entonces voy a apuntar los textos aquí que no había apuntado. Segundo de Crónicas 32, 31, y acá hemos visto segundo libro del profeta Samuel, capítulo 24, versículo 1, y el otro texto, primero de Crónicas 21, 1. Entonces, ¿por qué decimos y no nos metas en tentación? Lo decimos porque Dios es soberano sobre la tentación, Dios gobierna sobre todas esas cosas y sobre las causas secundarias por las que va a venir la tentación. Lo decimos porque aunque el Señor no tienta, sí prueba el corazón, y eso nos da temor. Decir, Señor, yo quiero que si llega el momento de la prueba pueda ser hallado en mi corazón algo que te honre. Y lo decimos, hermanos, confesando nuestra necesidad, porque reconocemos también que si incurriéramos en el desagrado paternal de Dios por algún pecado, Él puede permitir que la tentación venga con más fuerza para enseñarnos, entre muchas otras cosas, cuál es nuestra necesidad de Él.
Pero con la segunda parte de la oración les he dicho, entendemos más cuál es el propósito global o la oración general o a lo que nos estamos refiriendo aquí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa segunda parte nos ayuda a entender más la oración como un todo. Y como les he dicho, la palabra que aparece en la oración para hablar del mal puede traducirse también como maligno. Hay otros casos en los que aparece y es difícil a veces decir cómo debería traducirse. En Juan 17 pasa lo mismo, la misma construcción gramatical. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Debería traducirse mal, maligno? Hay que analizarlo, depende del contexto. Pero pensando, hermanos, específicamente en el Evangelio según Mateo, que es donde hemos visto esta oración, quisiera que fueran, por favor, al capítulo 4, al episodio de la tentación de Jesús, y que viéramos cómo Mateo se refiere a Satanás en el versículo 3. Mateo describe la escena de esta manera. Y vino a él el tentador. Es una palabra interesante porque en el versículo 5 lo llama diferente. El versículo 5 lo va a llamar diablo. Y en el versículo 8 hace lo mismo y en el versículo 11. Pero la manera en que Mateo comienza a caracterizar cuál es la tarea de Satanás es como un tentador. Entonces, Mateo siendo judío y presentándonos esta idea y luego hablándonos de la tentación, me parece que sería lógico pensar que la referencia aquí bien puede ser a líbranos del maligno, que Él es el tentador. De cualquier forma, hermanos, la idea es clara. Somos susceptibles a la tentación. Y el maligno quiere destruirnos. Solo Dios puede librarnos y eso es lo que estamos pidiendo en la oración. Señor, yo no quisiera que una situación como esa llegara, en la que mi corazón se ve luchando contra diversas fuerzas, contra mí mismo, contra mi carne, contra Satanás, contra el mundo. Pero si eso llega, Señor, yo no quiero pecar contra ti, no quiero sucumbir a las insinuaciones del diablo. Es la idea que encontramos en esta oración. Habiendo visto eso, hermanos, pasemos ahora a las aplicaciones. Y la primera es, no debemos pensar que somos fuertes o que ya hemos vencido por completo un pecado. Hemos dicho, pedíamos por el pan todos los días, debemos pedir también por la prevención del mal en nuestros corazones todos los días. Entonces, voy a borrar aquí. La primera es no pensarnos fuertes. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de alguien que se creyó muy fuerte. El Señor le dice a Pedro, lo veíamos ahorita en Lucas, Simón, Simón, Satanás, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué responde Pedro en el versículo 33? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero qué valor, hermanos, qué celo heroico, qué celo por la santidad. No, era soberbia lo que Pedro estaba diciendo en ese momento. Eso es lo que había en el corazón. Me creo muy fuerte, Señor, voy a estar contigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro cayó. Así el apóstol Pablo nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Nos creemos entonces mejores que Sansón,
mejores que David, mejor que Salomón. Hablamos de manera despectiva del pecado de los santos que encontramos en las Escrituras. Hermanos, ¿qué tal si hay algo que no podemos ni siquiera ver? En las Escrituras tenemos la ventaja. Estamos viendo lo que Dios nos reveló. Dios nos está mostrando el corazón de los hombres. Pero ¿qué pasaría si Dios expusiera nuestro corazón y nos revelara lo que hay en nosotros? Nos pensamos fuertes, creemos que ya tenemos una victoria completa contra algún pecado en particular. El momento en que pensamos algo así, ya estamos perdiendo, porque esas son las maquinaciones de Satanás. Relájate, vas muy bien. Mira, ya venciste esto, ya venciste el otro, ya no te enojas como antes. Si hablamos de los santos en las Escrituras como si nosotros no fuéramos susceptibles a los mismos pecados que cometieron, hay que reconocer, la Escritura nos dice, su ejemplo está allí para amonestarnos. Y ese es el punto del apóstol Pablo cuando dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pasó con Israel y tenemos muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nosotros no somos mejores. Y esta oración nos lo recuerda. En segundo lugar, hermanos, Cristo nos ha dicho qué hacer en el caso de la tentación. Jesucristo nos ha dicho qué hacer. Y el Señor dijo eso en Marcos 14:38. El Señor prescribe allí algo que tenemos que hacer para no entrar en tentación. Y la instrucción es: velad y orad. Dos verbos: velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Cómo podemos prevenir el mal entonces? Bueno, estamos viendo una parte, está en la oración, y el Señor nos enseñó a orar por esto, y lo vemos aquí también. Pero el Señor también dijo: velen. Y velen significa estar alerta espiritualmente de esas realidades espirituales. Estar alerta de las corrupciones de nuestro corazón, ser honestos con nosotros y decir: yo tengo esta concupiscencia. Reconocer la influencia de Satanás, en un punto voy a volver a hablar de esto, y reconocer también los deseos que el mundo nos presenta, estar alerta como para decir: estoy despierto, no solo físicamente estoy despierto, espiritualmente, pensando cuáles son las influencias que estoy teniendo en mi vida, qué estoy dejando entrar a mis ojos, a mis oídos, en qué conversaciones estoy participando. Jesucristo nos ha dicho que hacer, velad y orad, y esta oración también nos lo recuerda. Ahora, en tercer lugar, y eso tiene que ver con el texto que hemos visto en Santiago, los cristianos, hermanos, deberíamos caracterizarnos, entre otras cosas, por conocer bien nuestro propio corazón, por ser honestos con nosotros para decir: este es el pie del que cojeo. Estos son los pecados que acechan con una mayor fuerza mi alma. Yo sé que las corrupciones el remanente de pecado que hay en mi corazón me inclinan por mi historia de vida y por las cosas que practiqué a esto y a esto. Entonces, si conocemos nuestras concupiscencias, podremos orar y mortificarlas de manera específica. Voy a describirlo así: conocer nuestro corazón. Conocer nuestro corazón para mortificar esos pecados de manera específica. Recuerden cómo ha descrito ese proceso de la tentación Santiago, cuando dice: sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Un deseo pecaminoso. Y hay que reconocer, todos nacimos y crecimos con diferentes deseos pecaminosos. Deseos que alimentamos en nuestra vida antes de Cristo, y la mayoría de las veces la factura de eso es que hasta el día de hoy tenemos que luchar más conscientemente contra esos deseos. En Colosenses, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, etc. Mi punto es, hermanos, que el apóstol Pablo asume aquí que nosotros vamos a leer esta lista y vamos a decir: a ver, ¿en cuáles cosas de estas participé? ¿En cuáles cosas de estas voy a ser más tentado? Porque el apóstol me dice que haga morir lo terrenal en mí. Entonces vemos la lista junto con otras listas en la Biblia y decimos: pues este pecado se llama así, no lo vamos a llamar de otra manera. Este otro se llama así, ese es el apellido de este pecado. Ya sé que en mi corazón tengo que guardarme especialmente de esto. Como lo dije otra vez, esto no es ciencia espacial, hermanos. Hay que ser honestos. Si adolecemos de algo, si batallamos contra algo, hay que poner más guardas contra eso, que quizás otros no van a necesitar. Quizás otros ni siquiera se sentirían tentados con eso. Pero si nosotros sí, debemos redoblar esfuerzos allí y ser más cuidadosos. Además, por esta petición, y aquí ya casi termino, se nos enseña, hermanos, habíamos visto al momento en que pedimos por pan que Dios es proveedor. Habíamos visto en el momento en que pedimos perdón que Dios es perdonador. Y aquí vemos que Dios es nuestro guardador, utilizando las palabras del salmista, como David dice en el Salmo 121. En el Salmo 121, versículo 5. Lo voy a poner así: Dios es nuestro guardador. Salmo 121, 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Salmo es uno de los cánticos graduales que se realizarían al momento de ascender hacia Jerusalén. Y el desierto, hermanos, es un lugar peligroso. Hay peligros de todo tipo, peligros naturales, hay ladrones en los caminos, aprovechando la oportunidad. ¿Y qué encontramos en el Salmo? Ese consuelo: Jehová es tu guardador. Encontramos ese nombre de pacto y esa realidad. Dios es para nosotros nuestro guardador. Y esta petición nos lo recuerda. Dios es nuestro proveedor, Dios es perdonador y Dios es también nuestro guardador. Además, debemos reconocer la dimensión espiritual de nuestra lucha. Y eso tiene que ver mucho con lo que había mencionado de estar alertas. Debemos reconocer la dimensión espiritual de nuestra lucha. Vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 5. Reconocer
reconocer la dimensión espiritual de la lucha. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro nos dice de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Piénsenlo así, hermanos. ¿Qué pasaría en un combate terrenal si yo no tengo la información necesaria de quién es mi enemigo? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Qué tipo de armas puede utilizar? ¿Cuáles son sus capacidades en el terreno de batalla? ¿Es un terreno que conoce? ¿Tiene manera de investigar también cuáles son mis capacidades o las desconoce? Y si pensamos en quién es Satanás, debemos reconocer cuál es esa dimensión espiritual de la lucha. Hermanos, Satanás es el psicólogo con los mayores grados en esta vida. ¿A qué me refiero? Ha dedicado siglos a estudiar la condición caída. Satanás sabe lo que a la gente le gusta. Ha arruinado tantos corazones, ha destruido tantas almas, conoce ya muchas de las cosas de cómo funciona nuestro corazón, mejor que nosotros. Cómo funciona la tentación, qué tipo de tentación presentar, en qué momento hacerlo, cómo hacer bajar la guardia de las personas para que no estén hablando del diablo. Satanás no quiere que la gente reconozca la dimensión espiritual. Y si ignoramos quién es nuestro enemigo, va a ser en nuestro detrimento. Será un gran peligro. Así como ocurriría en un combate terrenal, así en el combate espiritual. Tenemos que tener cierto conocimiento de quién es el adversario, de cómo trabaja y cuál es su propósito. Y en esta oración lo hacemos porque reconocemos a lo que somos susceptibles. Además, Dios nos da los recursos necesarios para resistir la tentación. Este es mi penúltimo punto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dios nos da recursos para resistir. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es decir, en esa soberanía de Dios, Dios gobierna incluso sobre los agentes secundarios como Satanás que quieren tentarnos, pero el Señor en esa situación nos da los recursos para resistir, para enfrentar eso, para salir avantes, para crecer, incluso en la tentación. Y esto, hermanos, nos deja sin excusas. Aquí es donde decimos, como Moisés, que Dios es Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, de sus hijos es la mancha. Si caemos, no es porque Dios no nos dé lo necesario para vencer. Si caemos, es por el deseo de nuestro corazón, por un deseo pecaminoso. Por último, hermanos, la tentación debería recordarnos que tenemos un sumo sacerdote que es compasivo. Y eso creo que es lo que está detrás de que el Señor nos enseñe a pedir de esa manera. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Voy a poner: recuerda al sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uno de los peligros en la tentación es que pensamos, jamás alguien ha resistido a la fuerza de la tentación como la que me está viniendo a mí. Y eso es una mentira. Jesús resistió la tentación con toda su fuerza. Eso no quiere decir, hermanos, precisamente que Jesús haya sido tentado con los pensamientos con los que nosotros somos tentados. Su tentación funcionó de una manera diferente. Su corazón era perfecto, puro. Pero aún así, en esa tentación, Él puede identificarse con nosotros. Y nosotros podemos pensar en su compasión, en saber que Él, en su naturaleza humana, experimentó debilidad, lucha, confrontación, sin pecado. Pero el peso, hermanos, el sudor, las lágrimas, el esfuerzo para resistir eso, es algo que el Señor Jesús conoce por experiencia. Y eso nos anima. Si Él es nuestro precursor, si Él traspasó los cielos y nos está esperando allí y nos permite ahora acercarnos al trono de la gracia, es un poderoso aliciente para decir: Señor, no importa lo que venga, tú me has dado razones suficientes para resistir. Y Hebreos incluso va a llegar al punto de decir, aun si es hasta la muerte. Le dice a los creyentes, aún no han combatido ustedes contra el pecado al punto de morir. Pero habla de eso como una posibilidad. Si eso fuera necesario, Jesús ya lo sufrió en nuestro lugar. Él padeció la vergüenza, Él padeció la humillación, Él despreció los insultos que la gente tenía para con Él, teniendo puestos sus ojos o su mirada en el galardón, el gozo puesto delante de Él. Y nosotros, hermanos, podemos, uniéndonos a Él, también triunfar por la gracia de nuestro Salvador. Hermanos, con esto terminamos entonces la última petición del Padre Nuestro.